Al asilo o te mato, mamá. Esas fueron las palabras que me hicieron entender que el hijo que yo había criado con tanto amor ya no existía, que en su lugar se había sentado un extraño con mi sangre, pero sin alma. Esa tarde, el sol entraba por la ventana de la cocina como una cinta dorada que intentaba colgarse de los trastes, y el aire olía a canela y a café de olla recalentado, ese que yo guardaba de la mañana porque me dolía desperdiciar, aunque ya supiera. Amargo. Él llegó con su saco elegante, con esa prisa que siempre traía cuando venía a exigirme algo, no a visitarme. Dejó el maletín sobre la mesa con un golpe seco y empezó a hablarme sin mirarme, como si yo fuera una empleada que debía atender una lista de pendientes. Yo lo observé sin decir palabra, sintiendo cómo el corazón me latía en las sienes y las manos se me mojaban de sudor. Me habló de papeles, de firmas, de una oportunidad de negocio, y cuando vio que no respondía, se acercó tanto que pude oler el perfume caro que siempre usaba, ese que me recordaba al hombre soberbio que había reemplazado al niño que yo arrullaba. Entonces, con esa voz en la que ya no quedaba rastro de ternura, soltó la frase que me heló los huesos. O firmas, o te meto al asilo, y si sigues de terca, te mato. ¿Me oyes? Lo dijo tan despacio que cada palabra pareció caer como una piedra en un pozo profundo. Yo me quedé inmóvil, sin poder gritar, ni llorar, ni siquiera respirar. Solo sentí el pulso de mi muñeca atrapada en su mano, dura, apretada, ajena. En ese instante supe que, si quería seguir viva, no bastaba rezar ni esperar milagros. Debía guardar la verdad, conservarla como un arma silenciosa. Con el cuerpo temblando y el alma hecha nudo, me solté despacio y caminé hacia el rincón donde seguía mi viejo radio, ese que mi marido trajo de la plaza el día que compramos los primeros muebles de la casa. Fingí acomodar unas servilletas, apreté el botón de grabar y dejé que su voz se metiera en la cinta. Él seguía hablando, reclamando, dando órdenes, sin imaginar que cada una de sus amenazas quedaba registrada entre el ruido del ventilador y el tic-tac del reloj de pared. Yo no sabía si la grabadora aún servía, si las pilas tenían fuerza, pero confié, como quien confía en una vela encendida en la oscuridad. Mientras él seguía enumerando las condiciones de su poder, yo lo miraba con un dolor antiguo, el mismo que se siente cuando uno comprende que ya no hay regreso posible. Cuando al fin se fue, cerrando la puerta con ese portazo que dejaba olor a rabia en el aire, me quedé sentada mirando la grabadora. Tenía las piernas entumidas, la garganta seca y un frío en el pecho que no venía del cuerpo, sino del alma. Escuché un pedazo de la cinta, solo un fragmento, y me bastó oír su tono para saber que ya no estaba loca, que mi miedo tenía sonido. Me quedé así un buen rato, con la mirada fija en el suelo y la mente revuelta en recuerdos. No entendía cómo habíamos llegado a ese punto, cómo aquel niño que dormía abrazado a mi rebozo y que me prometía cuidar de mí cuando fuera grande, había aprendido a decir esas palabras sin temblar. Quizás la ambición, quizás la vergüenza de tener una madre vieja, o tal vez el simple desgaste del amor. Lo cierto es que, en esa tarde, con la cinta girando dentro del radio y el sol apagándose en el fregadero, comprendí que la historia de mi vida acababa de romperse en dos, antes y después de esa amenaza.
Y aunque mis manos seguían temblando, aunque el miedo me encogía el pecho, dentro de mí nació algo nuevo, una determinación silenciosa que aún no tenía nombre, porque, aunque nadie lo supiera todavía, esa pequeña grabadora guardaba no solo la voz de mi hijo, sino la prueba de que todavía existía mi verdad. Pero para entender cómo llegamos aquí, tengo que volver atrás, al principio de todo, cuando creí que el amor de una madre era suficiente para salvar a cualquiera. Nací en una casa de lámina, donde la lluvia golpeaba como si alguien tocara la puerta con urgencia, y crecí aprendiendo que el tiempo se pagaba con trabajo y que el amor se servía caliente, en platos sencillos, con tortillas que se inflaban como un milagro sobre el comal, y no recuerdo haber tenido infancia de muñecas o paseos de domingo, porque mi madre me enseñó a coser dobladillos y a poner botones derecho y revés, cuando mis manos todavía parecían de leña verde. Y mi padre, en paz descanse, me llevó al mercado cuando aún estaba oscuro, para que viera cómo se negocia con dignidad sin pisar a nadie, cómo se mira a los ojos cuando se pide un precio justo. Y yo guardé esa lección, como se guardan las estampitas dentro de la Biblia, entre páginas que uno toca con respeto y con un poco de miedo. Más tarde conocí a mi marido, un hombre de manos grandes y risa tímida, que me prometió una vida sin lujos, pero con la certeza de que nunca me faltaría su hombro cuando se vinieran las tormentas. Y así, entre sobresaltos de la economía y remiendos de salario, fuimos armando una casa que olía a jabón de barra, a frijoles hervidos, a ropa tendida al sol, y poco a poco fuimos tejiendo la esperanza de tener un hijo que nos mirara con orgullo, uno que pudiera estudiar lo que nosotros no pudimos, que no conociera el cansancio de la madrugada en la fila del microbús, ni el ardor de los pies después de un día arando la ciudad. Cuando por fin llegó mi niño, con su llanto tembloroso y su cabello necio, algo se abrió en mí como una ventana que no sabías que daba al jardín, y desde ese momento supe que mi vida ya no me pertenecía. Todo lo que comía, pensaba y soñaba tenía su nombre, y crecí con él a la par, que es decir, aprendí a preparar el biberón al ojo, a llevarlo en el rebozo mientras barría el patio, a detener el mundo con una canción bajita cuando la fiebre, y a vender en la puerta de la vecindad cositas que mis manos dejaban bonitas para que alcanzara para la leche en polvo y para el par de zapatos que no podían esperar otro mes. Y aunque había días en que el estómago se cerraba de puro nervio, yo me daba el lujo de comprar canela y piloncillo y dejar el café de olla hirviendo suave, porque ese olor me acomodaba el alma y me decía que estábamos vivos, que no todo era cuenta ni recibo, que también había un poco de fiesta en ver a mi hijo dormirse con la boca abierta, con sus pestañas negras apoyadas sobre el mundo. A veces me preguntan, ¿cómo se cría a un hijo cuando no hay mapa ni dinero suficiente? Y yo digo que se cría con presencia, con paciencia, con callar cuando hay que callar y hablar cuando es necesario. Y así lo hice, con torpezas y aciertos, levantándome para hacerle su lunch con jamón barato y una manzana, lavando su uniforme a mano para que brillara aunque la tela ya pidiera descanso, y sentándome cada noche a revisar las pocas tareas que me entendía explicar, porque yo no fui a la universidad,
pero aprendí a escuchar sus dudas y a celebrar sus respuestas como si fueran propias. Y no hubo noche en que no lo arropé con promesas verdaderas, de esas que no son de dinero, sino de esfuerzo, esas que duelen, pero se cumplen. El primer golpe en el cristal llegó sin romperlo, como una vibración apenas, el día en que empezó la secundaria, y volvió con un tono distinto en la voz, algo que no era maldad, era distancia, una risa que no me invitaba, un gesto con la ceja que no sabía yo si era vergüenza de su madre con mandil o simple prisa de muchacho. Y yo decidí no hacer drama. Preferí pensar que la adolescencia es un río turbio que tarde o temprano aclara, y cuando pidió ir a jugar fútbol más lejos, le cerré el miedo en el pecho y le dije que sí, pero con horario, y cuando quiso un teléfono que estaba fuera de nuestro alcance, fui a coser más horas y a planchar ajeno para que lo tuviera, no por capricho, sino porque sabía que allí también iba la pertenencia con sus amigos. Es el lenguaje que a veces excluye al que trae los tenis rotos y el pantalón heredado. Y yo no quise que a mi hijo lo miraran como a mí me miraron tantas veces, con ese gesto que pesa más que la pobreza. Con los años, la casa fue quedando grande, porque él salía temprano y volvía tarde, y aunque me decía «Ma» todavía, ya no me contaba los detalles pequeños, esos que me alimentaban, y yo aprendí a no preguntar demasiado, a ser orilla para que él fuera río, y lo vi convertirse en un joven que caminaba con los hombros hacia atrás, con un brillo en el ojo que mezclaba inteligencia y hambre, una ambición que me parecía buena, como motor que no se apaga, y por eso, cuando dijo que quería estudiar negocios, yo me puse a vender tamales los sábados para completar, y él salió adelante. Fue el orgullo de la vecindad cuando entró a la universidad y trajo su primera credencial con foto seria, y yo, guardiana de papeles, la puse en una bolsita transparente, y se la cuidé como si fuera diploma. Y mientras tanto, el padre fue apagándose como un foco viejo, primero con achaques, luego con silencios, hasta que una mañana se nos fue como se va el incienso, sin ruido, con una fragancia que se queda en lo hondo del pecho. Y yo, viuda sin saber cómo, sentí que mi hijo y yo nos quedábamos solos en una barca grande, y juré en voz baja que la remaríamos juntos, aunque el canal se hiciera largo y el viento adverso. Con la titulación llegaron otras puertas, su primer trabajo con gafete y la emoción de la nómina, y al poco rato, los trajes, las comidas de negocio, las palabras que yo aprendí por él, como proyecto, inversión, empleados, y me gustaba escucharlo hablar con esa seguridad que yo nunca tuve, y le planchaba las camisas con cuidado de enfermera, y le hacía sopa de fideo para cuando llegaba cansado, y yo lo veía comer sin quitarle los ojos, como si cada bocado fuera una prueba de que lo había hecho bien, pero con el mismo paso con el que llegó el éxito. Llegaron también las sombras que uno no quiere nombrar, porque se entra a los triunfos, como a una fiesta ruidosa donde no te das cuenta de quién te empuja y quién te abraza, y de pronto empecé a notar cositas pequeñas que no quise admitir, una impaciencia al saludarme, una forma de mirar la sala como si fuera un lugar triste que debía esconderse, una expresión de lástima, cuando me veía con mi rebozo y mis manos manchadas de cloro, y yo me decía que era el cansancio, que mis inseguridades me estaban jugando en contra,
que madre exagera porque madre siente demasiado. Hubo una tarde en que lo acompañé al banco para firmar una cosa de su cuenta. Un trámite tonto, me dijo, y en la fila se puso detrás de mí como si no nos conociéramos, y cuando me tocó pasar, me apuró con un carraspeo seco, y yo firmé rápido para no estorbar, y salimos a la banqueta donde el sol nos partía la cara, y él recibió una llamada y habló fuerte de números y plazos, y en su voz hubo una orilla filosa que no le conocía, una manera de ordenar que no dejaba hueco para la ternura, y yo, que siempre le había celebrado el aplomo, sentí por primera vez que ese aplomo podía herrumbrarse en soberbia, pero me callé. Me guardé ese pensamiento como se guarda una espina bajo la piel, esperando que se reabsorba sola. Más tarde, empezó a pedirme pequeñas ayudas que yo concedía sin pensarlo mucho. «Ma, préstame para cerrar este negocio. Te lo devuelvo en 2 semanas». Y pasaba el mes y otro mes, y yo sabía que el dinero no iba a volver, pero tenía la fe de que él, mi hijo, no me dejaría a la intemperie, y cuando lo veía llegar con la camisa abierta y las llaves de la camioneta sonando contra la mesa, me decía que todo valía la pena, que era la temporada dura, que después vendría el tiempo de la cosecha, y yo ponía más canela al café, porque el aroma engaña al ánimo y lo persuade de que no pasa nada. El primer verdadero quiebre llegó la noche en que me preguntó si no quería vender la casa para ayudarlo a crecer. Es que ahora todo es escala, ma, aprovechar el momento. Y me lo dijo, como quien ofrece una salvación. Y aunque la idea me asustó, acepté escuchar. Y él trajo a un muchacho de sonrisa blanca y reloj brilloso, que me enseñó papeles que no entendí del todo. Hablaron de plusvalía, de fideicomisos, de una cifra que me hizo marearme. Y yo, que he vivido siempre entre cosas simples, pedí días para pensarlo. Y a partir de ahí cambió el sabor de sus visitas. Ya no venía a ver cómo estaba, venía a medir mi resistencia, a rodearme de argumentos que no eran para mi bienestar, sino para su plan, y empezó a enojarse cuando yo dudaba, a decir que estaba vieja, que me convenía un lugar donde me cuidaran, que de qué me servía una casa grande si no podía subir las escaleras, y yo escuchaba todo eso, y sentía una mezcla de vergüenza y defensa, como una perra vieja que todavía guarda la puerta con el hocico en alto, aunque las patas le tiemblen. Sin darme cuenta, se fue instalando la costumbre de que él me hablara como un gerente, y yo le respondiera como una subordinada, y aquel niño que pedía permiso para ir a jugar ahora, me leía listas de lo que yo debía hacer para estar mejor. Y no, niego que hubo momentos en que me dejé convencer, momentos en que creí que tal vez tenía razón, que quizá mi vida sería más fácil si me dejaba llevar. Pero siempre que estaba a punto de firmar algo importante, aparecía la voz de mi marido en el recuerdo, bajita pero firme, diciéndome que los papeles hay que leerlos despacio, que la casa es el último refugio de quien no tiene otra herencia. Y yo posponía. Y al posponer, fui viendo cómo la paciencia de mi hijo se hacía hilo, y el hilo, nudo, y el nudo, garra. Aún así, en medio de las tensiones, no dejé de amarlo, porque el amor de madre no se abre ni se cierra como un grifo. Es un río que no obedece a la lógica,
y cuando llegaba enfermo o cansado, yo le ponía un té de manzanilla y lo dejaba dormir en el sillón, y lo tapaba con una cobija vieja, y le acariciaba el cabello como si todavía fuera el niño que se quedaba dormido en el camión, y en esos ratos recuperaba el rostro antiguo, la respiración tranquila que me devolvía oxígeno, y yo me decía que todo era un mal sueño pasajero, que mañana volveríamos a entendernos, que la ciudad un día dejaría de gritarle exigencias, pero al amanecer regresaba el hombre del teléfono vibrándole en la bolsa, de los trajes que parecían armaduras, y su voz se endurecía otra vez, y mi esperanza se quedaba como un plato sin tocar en la mesa. No sé exactamente en qué momento perdió el respeto, si fue un comentario que pasó frontera, una burla de esas que se dicen como broma, pero se clavan, o si fue esa idea de que su éxito compraba mi voluntad. Solo sé que los años de sacrificio, los dedos ajados por el cloro, las madrugadas al pie de su cama con fiebre, todo se volvió para él un crédito que ya había cobrado, y a mí me tocó quedarme con la deuda de su desdén. Y sin embargo, en este recuento de mi vida, no quiero mentir ni volver monstruo a quien fue mi niño bueno, porque sé que los corazones se tuercen con sumas de cosas, y que la ambición a veces se disfraza de necesidad y termina tragándoselo todo. Lo sé, porque yo también he cometido pequeños egoísmos, por supervivencia y por cansancio, y tal vez por eso aguanté tanto, porque pensé que el amor podía corregir una curva peligrosa con la sola fuerza de un abrazo, y así me fui quedando, guardando silencio, firmando recibos que no entendía, prestando un poco aquí y otro allá, y poniendo siempre la memoria buena por delante, para no ver el presente que me estaba jalando hacia el abismo. Y ahora, cuando me piden que explique cómo pasamos de las manos pequeñas que buscaban mis dedos a la voz afilada que me exigía venderlo todo, yo digo que fue un camino de pasos chiquitos, de renuncias mínimas, de no querer mirar, de creer que la sangre era un pasaporte a la bondad, y fue también un camino de amor desparejo, de besos que yo di de más, y él aprendió a recibir sin gratitud. Y quizá mi error más grande fue confundir sacrificio con silencio, entrega con obediencia, ternura con ceguera, porque la primera grieta no fue de él, fue mía, cuando acepté que mi valor dependía de lo útil que le resultara. Y claro que dolió, claro que me partió saberlo tarde, pero también es cierto que aún las casas con grietas se sostienen si una aprende a apuntalarlas a tiempo. Y eso fue lo que me enseñó esta memoria, que la mujer que yo he sido tiene derecho a recordar su nombre y a decidir dónde vive y cómo quiere que la traten, y que aquella canela hirviendo en la olla no solo era un aroma de pobreza, sino una bandera de dignidad. Por eso, cuando digo que para entender cómo llegamos a aquella amenaza en mi cocina hay que mirar hacia atrás, lo digo no para buscar excusas, sino para reconocer el camino exacto por el que mis pasos, mis amores y mis miedos me trajeron hasta allí, a ese umbral donde todavía estaba a tiempo de dejar de ser una sombra y volver a ser la dueña humilde, pero firme, de mi propia casa y de mi propia voz. Desde aquel momento en que la voz de mi hijo se clavó en la cocina y la grabadora tembló entre mis manos, todo comenzó a tomar la forma de una lenta erosión, como si mi vida fuera una losa
que se va puliendo hasta quedar lisa y desconocida. La primera escalada no llegó con trompetas ni con grandes escenas, sino con diminutos movimientos de rutina, que fueron acumulando una sensación de pérdida de control y un peso de vergüenza que terminaba empujándome hacia adentro, hacia un silencio que me hacía más vulnerable. Y no hubo día en que no notara pequeñas pruebas de esa nueva distancia, llamadas que interrumpían mi almuerzo con órdenes, cuentas que aparecían ya pagadas sin mi consentimiento, cheques que había firmado por costumbre y que al revisar meses después mostraban destinos que yo no reconocía. Al principio pensé que eran descuidos o prisas, excusas cómodas que uno se da cuando estima que el amor protegerá siempre. Pero las cosas se volvieron costumbre, y la costumbre se hizo norma, y así mi voz dejó de ser escuchada en casa. Las visitas cambiaron. Cuando venían amigos de su trabajo, me sentía observada como si todavía fuera una escena fuera de lugar en un cuadro elegante, y muchas veces, al levantar la vista, veía en sus gestos ese ligero desdén que duele más que la falta de dinero, porque parte del reconocimiento que buscaba en su mirar ya no estaba. La vecindad comenzó a murmurar sin mala intención y con la curiosidad que todo pueblo tiene. La viste, ya no es la misma. Parece que el tiempo la dobló. Y yo oía esas palabras como un eco que me devolvía una imagen distorsionada de mí misma. Prefería entonces retirarme a la cocina, donde el olor del café hacía de anestesia y me permitía ordenar los pensamientos con mi vieja libreta, en la que apuntaba fechas, nombres y pequeñas pistas, no pensando en denuncia, sino en poner nombre a lo que iba ocurriendo para no perder la perspectiva de mis días. Hubo un suceso que marcó la primera fisura visible. Un domingo en que llegaron familiares a comer, y él, con la prisa de quien está ocupado en cosas mayores, comenzó a hablar de que la casa necesitaba actualizarse, que era mucha responsabilidad para una persona sola. Dijo la palabra asilo, con una naturalidad que me dejó helada en la mesa, y algunos parientes, sin mala intención, hicieron una risa incómoda, como si la idea fuera práctica y hasta lógica, y yo sentí como la habitación se llenaba de un aire que me hacía pequeña, como si las paredes hubieran decidido inclinarse para señalarme la salida. No hubo un grito ni una escena cruel en ese momento, solo miradas que ya no buscaban mi opinión, conversaciones de las que me excluían con frases corteses pero firmes, y un joven sobrino que me preguntó en voz baja si me gustaba la idea de un lugar con gente de mi edad. Y yo tuve que forzar una sonrisa, porque el orgullo me impedía mostrar la confusión que ardía en la garganta. A partir de entonces, cada visita de mi hijo traía una lista. Revisar médicos, revisar cajas, pensar en vender los muebles para aprovechar mejor el espacio. Y en cada punto de esa lista había una insinuación de que mi vida necesitaba mejoras que solo él sabía gestionar. Cuando me negaba, sus comentarios se volvían más agudos, y aunque nunca me faltó la cortesía de una palabra calmada, el borde de sus frases se hacía frío, calculado, y yo me sorprendía a mí misma, disculpándome por mi torpeza en cosas que antes eran mías, como el manejo de las cuentas del agua o la hora de cortar la hiedra del patio. Empezaron las pequeñas humillaciones que son más dolorosas que la violencia abierta, porque dejan marca en la autoestima. Me pidió que no hiciera tanta vida en la calle,
que evitara conversar con la gente de la vecindad, porque eran comentarios innecesarios. Me hizo colocar papeles importantes en un cajón que ya no debía tocar, y me llamó a la ciudad para decirme que mis compras eran pérdida de recursos, como si mi vida cotidiana fuera una contabilidad que él dirigía. Esas palabras me dolieron porque venían de su convicción de que sabía mejor que yo lo que era digno o conveniente para mi propia existencia. Hubo un episodio en la plaza donde un vecino me preguntó con voz cariñosa por una receta que siempre le había dado, y mi hijo, que pasaba por allí, miró la escena con una expresión que mezclaba vergüenza y fastidio, y me jaló con la mano para alejarme. La gente lo vio, y algunas cabezas se giraron, pero nadie hizo comentario, y yo regresé a casa con un rubor que no provenía del sol, sino de una humillación que me pegó en lo más íntimo, en la memoria de aquella mujer que había sido figura en la comunidad y ahora sentía que su papel se deshilachaba. Fue entonces cuando apareció doña Carmen, la vecina de toda la vida que tenía la costumbre de pasar por el patio cada vez que perfumaba su ropa con agua de colonia y barrió las hojas con su escoba, y no vino con grandes palabras ni con juicios. Vino con un pan caliente bajo el brazo y una atención que no exigía nada a cambio. Ella fue la primera en darme un espejo sin juzgarme, una mirada que me devolvía aquella fuerza sencilla que creía perdida, y en su voz encontré un eco de la comunidad que no se deja llevar por apariencias. Doña Carmen no me preguntó por qué me callaba, ni por qué aceptaba ciertas imposiciones. Se sentó a mi lado en la banca del patio, apoyó el codo en la rodilla, y dijo, con esa franqueza de quien conoce la vida: «Si algo no huele bien, se abre la ventana, no se barre debajo de la alfombra». Y me llevó un cuaderno y una pluma que yo había dejado de usar hacía años. Fue como si con ese gesto ella me devolviera el permiso de nombrar lo que pasaba, de empezar a anotar horarios, llamadas, visitas y pequeñas frases que luego se convertirían en evidencia de un patrón. Con la compañía discreta de doña Carmen comprendí que no estaba loca ni exagerando. Había una sistematicidad en las conductas de mi hijo. Su control del dinero se hizo explícito, dejando facturas fuera de mi alcance, solicitando que yo no contestara ciertos teléfonos y diciendo delante de otros que yo no entendía de algunos asuntos. En reuniones familiares, él tomaba la palabra y, con la paciencia de quien cree estar corrigiendo una torpeza, me explicaba con voz baja pero firme por qué ciertas decisiones eran necesarias, y en ese tono había condescendencia más que cariño. Yo empecé a recibir llamadas de números que guardaban silencio cuando yo atendía y que sonaban apremiantes cuando me negaba a firmar algo. Y aunque nunca hubo una amenaza directa hacia mi persona en esos momentos, la presión constante y la sutil desautorización pública hicieron que me sintiera expulsada de mi propio papel de madre, y la vergüenza crecía porque se alimentaba de la mirada de otros. La vecindad comentaba en sus patios, algunos con pena, otros con la distancia que da la incomodidad, pero doña Carmen se sentó en la mecedora de mi porche y me hizo repetir en voz alta las fechas, los montos y las palabras que me hicieron daño. Ese ejercicio, que al principio me pareció humillante, terminó siendo una tabla de salvación, porque cada línea que escribía con su apoyo
Era un recordatorio de mi derecho a saber y a decidir. En una de esas tardes largas, le propuse a doña Carmen que me acompañara a la oficina bancaria a pedir copias de movimientos, y ella respondió sin pestañear. Juntas fuimos, y la funcionaria de la ventanilla nos miró, con esa mezcla de sorpresa y compasión que tienen algunos empleados al ver a una pareja de mujeres mayores interesadas en cuentas que por lo común manejan otros. Mientras revisábamos papeles, alguien del banco comentó en voz baja sobre un cargo inusual a nombre de una sociedad que yo no conocía. Y en ese instante comprendí que mis finanzas habían dejado de ser un secreto para ser una herramienta de otros. Y la humillación tomó la forma del despojo administrativo. No era solo la pérdida de dinero. Era la sensación de que habían decidido por mí, sin consultarme realmente, y la indignación me revolvió por dentro. Con doña Carmen a mi lado, empecé a recuperar pasos. Pedí asesoría, anoté nombres, marqué fechas, y, aunque aún me temblaba la voz, comencé a hablar con firmeza cuando era necesario. Su presencia no borró los momentos de humillación, pero sí me dio la certeza de que existía un hilo comunitario dispuesto a sostenerme, y esa certeza fue la primera defensa contra la escalada que mi hijo intentaba imponer como normalidad. Así se fue dibujando la primera escalación, no como un asalto repentino, sino como una institucionalización del desprecio, donde la casa se fue llenando de instrucciones que tenían más de orden administrativo que de cariño, donde las conversaciones se convertían en minutas y yo, la madre, en un punto rutinario a corregir. Y en medio de eso, la mirada de doña Carmen se volvió espejo y consigna, recordándome que la dignidad es una costumbre que hay que practicar diariamente y que decir la verdad en voz alta no es humillar, sino nombrar lo que sucede para poder cambiarlo. La noche en que toqué fondo no fue un estallido, ni una catástrofe de esas que se anuncian con truenos y puertas azotadas. Fue más bien una deshidratación lenta de la esperanza, un apagón suave que me dejó sentada en el borde de la cama mirando mis manos como si fueran ajenas, y todo empezó con un pequeño mareo al levantarme para recalentear el café de olla que había quedado desde la mañana. Ese café humilde que me acompaña como una oración tibia, y mientras el líquido subía con la espuma dulzona del piloncillo, sentí un peso en el pecho que confundí con cansancio. Así que me sostuve del marco de la puerta y respiré despacio, sin querer llamar a nadie, porque una aprende a no molestar y a guardar sus dolores como guarda las monedas en un frasco que nadie ve, y regresé a la mesa con la taza entre las manos, las rodillas un poco flojas, la radio apagada y la casa silenciosa como un templo en el que se sabe que Dios escucha, pero no interrumpe. Encendí la lámpara del comedor y la luz amarilla me mostró el polvo en los retratos, los ojos de mi marido en la foto nupcial que parecía preguntarme si estaba bien. Y yo, para no llorar, empecé a ordenar papeles sin verdadera urgencia, solo por no quedarme quieta, porque temía que la quietud me revelara una verdad que ya intuía. Estaba sola, no sola de gente, porque doña Carmen existía y los vecinos respiraban detrás de los muros, sino sola en la decisión, sola en la mirada que pesa lo suficiente para que no te tambalees, sola en ese tramo del río donde el remo se suelta
y la corriente te arrastra sin violencia, pero con una firmeza que asusta. Lo sentí con claridad cuando marcó el teléfono, y su voz entró impecable, hablándome de asuntos que ya habíamos discutido, con ese tono que no busca escuchar sino cerrar temas, y me dijo que no me preocupara por nada, que él ya se estaba encargando de todo, y allí, en la palabra todo, descubrí que mi vida era una carpeta que alguien había puesto bajo el brazo sin consultarme, que mi casa, mis recuerdos, mis cuentas, mi salud, se habían convertido en un expediente más dentro de su jornada, y colgué con el corazón en una cuerda floja, pensando que quizás él tenía razón, que tal vez yo ya no servía para decidir, que mi palabra era un adorno de cariño, no una herramienta de mando, y esa idea me produjo una tristeza que no tenía lágrimas, un cansancio antiguo que no era de ese día, sino de todos los días en que fui posponiéndome. La madrugada se acomodó como una manta pesada sobre mi pecho. La fiebre del miedo se me instaló en los pómulos con un calor raro, y aunque no estaba gravemente enferma, sentí el cuerpo rendido como si hubiera subido una escalera infinita, cargando cajas. Así que me recosté en el sillón para escuchar el ruido mínimo de la calle, los pasos del vigilante, el motor cansado de un taxi tardío, el suspiro de los árboles del patio grande de la vecina, y pensé en la palabra asilo, no como amenaza, sino como destino, y la imaginé escrita en un letrero blanco sobre una puerta de hierro, con olor a cloro y a talco, con voces que se llaman por apodos o por cuartos, con horarios para la sopa y la siesta, y traté de no odiar esa imagen porque hay asilos buenos y personal que se desvive y hace de la ternura su oficio. Pero lo que me dejó rota fue imaginarme entrando, no por mi voluntad, ni por un plan de cuidado, sino empujada por decisiones ajenas, con la dignidad en el bolsillo de una bata prestada, y esa visión me convirtió en niña por un minuto. Me hizo buscar a mi madre en algún rincón de la memoria, su mano seca y cálida, el consejo simple de «no te dejes». Y como no estaba, me acordé de mis rosarios y los tomé, no para pedir un milagro, sino para ordenar el pensamiento con ese ritmo antiguo de cuentas que van y vienen, porque cuando una reza sin prisa, aprende a escuchar su propio pulso y a rescatar, entre ruido y humo, la voz que de veras la sostiene. Pero esa noche, el rosario fue una cuerda a mitad de un puente, me sostuvo, pero no me cruzó, y con cada Ave María recordaba el cuerpo de mi hijo dormido en mi regazo, su pelo tibio, su respiración que me hechizaba, y no pude evitar preguntarme en qué recoveco del camino se había perdido ese hilo, y si era justo que yo le guardara lealtad a la memoria de un niño cuando el hombre que vino después había convertido mi mundo en un organigrama que yo no entendía. Volví a la cocina para buscar agua. Se me cayó una tapa y el sonido metálico rebotó contra el azulejo pobre como una alarma. Me asusté de mi propia torpeza. Y entonces apareció ese pensamiento oscuro que nunca había aceptado con todas sus letras. ¿Y si ya no valgo? Me lo pregunté con pudor, y la pregunta me llenó de vergüenza porque supe que llevaba meses resistiéndola sin nombrarla, y me indigné conmigo misma por dudar de mí así, después de tantos años, sacando adelante la casa, pagando
recibos, lidiando con la enfermedad de mi marido, aprendiendo rutas de transporte para moverme a citas médicas ajenas, cuidando de todo y de todos. Y sin embargo, allí estaba, agazapada, la idea de que mi valor era una suma que podía reducirse a cero si otro tomaba las riendas, y lloré sin ruido, con la cara seca, como lloran las piedras cuando la marea se retira. Por un momento pensé en llamar a doña Carmen, pero era demasiado tarde, y la imagino con su camisón de flores acomodando sus almohadas. No quise interrumpir su noche, y me sentí imprudente incluso por desear compañía. Así, de profundo, había calado en mí el mandato de no molestar. Así de serio era el hábito de resolverme en silencio. Caminé hacia el patio y me senté junto al balde donde crecen mis geranios, que para entonces estaban tristes, y la tierra pedía agua, y pensé que mi alma se parecía al tallo flaco que se dobla sin romperse, y que quizá podría enderezarme si encontraba una varita y una liga con las que sostener la forma, solo que esa varita era una decisión y la liga un plan, y ambas cosas me parecían lejanas, mientras el aire de la noche me hacía cosquillas en la nuca, y yo repasaba, como quien mira por una ventana a través de la lluvia, las escenas en las que había callado para no ser difícil, las veces que había sonreído por no llevarle la contraria, la manera en que fui, retirando mi nombre del papel de madre para convertirlo en un oficio de asistente discreta, y dije en voz bajita, basta, un basta casi inaudible, como se pronuncian las palabras cuando aún no se tiene la fuerza para sostenerlas frente a otros. Pero se las quiere comenzar a escuchar en la propia boca para que no suenen extrañas el día en que toquen la mesa y reclamen su sitio. En ese estado de vejez súbita, la enfermedad no fue una fiebre que derriba, fue el cansancio acumulado que pasa factura, el mareo que regresa cuando te levantas sin haber dormido más que ratos, los huesos que lanzan alfileres cuando el clima cambia, la espalda que se arquea como techo pesado, la garganta áspera de quien ha guardado demasiado. Me preparé un té de manzanilla con anís y lo sostuve como si fuera una fogata pequeña, y lo fui sorbiendo despacio hasta que el cuerpo empezó a aceptar el calor y la casa, que antes era un enemigo, recobró el aire cotidiano de refugio, aunque fuera apenas por minutos, y allí me di cuenta de que necesitaba pedir ayuda sin pedir permiso, que un «me está costando» tenía que existir en mi lengua, sin que la vergüenza me empujara a esconderme, y que ese punto medio, ese valle entre lo que había sido y lo que sería, no me exigía heroísmo, solo sinceridad. La madrugada avanzaba, y la radio, que no usaba desde la grabación, comenzó a llamarme con su silencio, como si las cosas tuvieran voluntad y supieran cuándo debemos regresar a ellas, y yo la tomé entre las manos y la coloqué sobre la mesa. La miré, como se mira a un cómplice con el que se ha compartido un secreto poderoso, y no la encendí. Bastó tocarla para recordar lo que había dentro. Esa voz que no era mía, ese registro del que nadie me podía desalojar. Y entonces, en medio del cansancio, me nació una calma rara, una serenidad que no tenía que ver con la resignación, sino con la certeza de que había sembrado una semilla, que, aunque aún no brotara, ya estaba haciendo su trabajo bajo tierra, y pude respirar un poco mejor,
lo suficiente para ordenar en mi cabeza las pequeñas tareas de la mañana siguiente. Llamar al centro de salud para pedir una revisión general, abrir la libreta y anotar todo lo que recordara del día para que mi memoria no se perdiera en la humedad del miedo, avisar a doña Carmen que me acompañara a una diligencia y, si se podía, buscar una asesoría de esas que ofrecen en la Casa de Cultura una vez a la semana, y no porque esa misma mañana fuera a cambiarlo todo, sino porque las decisiones se construyen, como se teje una cobija, punto por punto, sin prisa, con tenacidad. El cielo empezó a palidecer detrás de los tejados, y los pájaros de la colonia ensayaron sus primeros ruidos. Yo seguía cansada, no lo niego, pero había algo más firme debajo del agotamiento, una especie de piso que no sentía desde hacía meses, y supe que ese era mi punto más bajo, no porque doliera más que otros días, sino porque por fin me había permitido mirar el dolor de frente y decirle su nombre sin gastar energía en negarlo. Y entendí también que el abandono no era solo la ausencia de otros, era mi propio descuido, mi manera de posponerme hasta casi desaparecer. Y al reconocerlo, sentí que esa mujer que fui, la que caminó al mercado con el niño al pecho, la que aprendió a planchar camisas al vapor de la olla, la que se quedó viuda y sostuvo la casa, regresaba y me tomaba de la mano para llevarme hacia la luz de la cocina, donde el polvo seguía, sí, pero ahora con un brillo que prometía mañana. Apagué la lámpara, dejé la taza en el fregadero y me acosté vestida, con el rosario en la almohada y la radio cerca, y antes de dormir me prometí que, al amanecer, aunque el cuerpo pesara, aunque la voz temblara, aunque la vergüenza quisiera cerrar la puerta, iría a buscar a doña Carmen, llamaría al centro de salud y abriría mi libreta como quien abre una ventana para que entre el aire, porque si había llegado hasta allí con el alma por los suelos, también podía empezar a levantarla desde allí mismo, con paciencia, con constancia, con la verdad sosteniéndome por dentro, como una varita a la que me amarraría hasta recuperar mi forma. La mañana siguiente no llegó como suelen llegar las mañanas alegres, sino como un rumor tímido que se cuela entre las cortinas cuando el cuerpo aún no decide si tiene fuerzas para volver a levantarse. Pero aún así, me senté al borde de la cama. Miré el suelo frío y sentí algo distinto, una necesidad casi física de hacer algo, cualquier cosa que me devolviera una mínima sensación de control sobre mi vida. Y entonces recordé la libreta, la vieja de tapas azules que había usado para las cuentas del mercado y los gastos escolares de mi hijo, y que desde hacía unos días había vuelto a abrir para anotar cosas que no sabía bien cómo nombrar. Me vestí despacio, con el suéter de lana que aún guardaba olor a jabón de hace años, y caminé hasta la cocina con la radio bajo el brazo, como si llevarla cerca me diera seguridad, y cuando el primer rayo de luz tocó la mesa, juraría que el polvo que flotaba en el aire se volvió una especie de señal, una invitación. Preparé café, no por costumbre, sino porque el acto mismo de colarlo me hacía sentir útil, presente, capaz de iniciar algo. Bebí despacio, sin azúcar, dejando que el sabor amargo me despertara la mente, y abrí la libreta en la página donde había dejado una nota. Revisar documentos antiguos. No sabía qué iba a encontrar, pero empecé.
Fui sacando de la alacena la caja de metal donde guardaba papeles desde la muerte de mi marido, con recibos, testamentos, fotocopias, notas bancarias, esas cosas que uno conserva por respeto más que por utilidad. Me sorprendió descubrir papeles que no recordaba haber firmado, sellos de notaría, copias de escrituras con mi nombre y una firma que parecía la mía, pero que no recordaba haber trazado con ese trazo tan firme, y sentí un escalofrío, no de miedo, sino de lucidez, como cuando una ventana, que siempre estuvo empañada, se limpia de pronto. Tomé aire y seguí mirando. Vi que algunos documentos estaban engrapados con hojas recientes, contratos, permisos, incluso un poder general con fecha de hacía pocos meses. Y fue entonces cuando comprendí que algo más serio se había movido detrás de mi espalda, algo que llevaba tiempo cocinándose mientras yo me distraía en mis rutinas. Decidí no precipitarme. Cerré la caja, la cubrí con un trapo y caminé hasta la puerta de doña Carmen, que estaba barriendo la entrada con su escoba de paja y cantando una copla sin letra, una melodía vieja que olía a calma. Me vio y me dijo: «Hoy sí amaneció con cara de que va a tomar decisiones, doña». Le conté a medias lo que había encontrado, y ella, sin dramatizar, me dijo que en la esquina, en la farmacia, había una enfermera llamada Ana que ayudaba en asuntos legales y trámites para adultos mayores, y que podía darme una orientación sin compromiso. Fui esa misma tarde. Ana me recibió con una sonrisa franca, la clase de sonrisa que no juzga. Me escuchó con atención y me pidió que le mostrara algunos papeles. Los revisó sin tocar mucho, solo los fue leyendo con el ceño ligeramente fruncido, y al terminar me miró con esa mezcla de respeto y preocupación que solo las personas buenas tienen. Me explicó que los documentos eran delicados, que convenía revisarlos con un notario y verificar en el registro si estaban activos, y me dijo una frase que aún recuerdo con nitidez: «La verdad no siempre grita, pero cuando se escribe, no se borra». Me acompañó a sacar copias, me dio una carpeta nueva y me pidió que numerara las hojas, que las guardara separadas de las demás y que anotara cada cosa que recordara sobre cómo y cuándo habían llegado a mí. Esa noche regresé con el corazón despierto. Ya no sentía la niebla de los días anteriores, sino una especie de electricidad tranquila, como si la vida volviera a circular por dentro. Pasé horas ordenando documentos, clasificando papeles, y mientras lo hacía comprendí que aquella grabadora, que yo había encendido por instinto, era ahora una aliada del mismo tipo que esos papeles. Pruebas de que mi memoria aún servía, de que mi voz no se había borrado. Volví a escuchar un pedacito, no todo, solo para asegurarme de que seguía allí, y el sonido de la cinta me devolvió la fuerza. Al día siguiente, Ana vino a verme. Trajo consigo unas hojas impresas con información sobre asesorías legales gratuitas para personas mayores y me ayudó a marcar un número. Yo no sabía qué decir, así que ella tomó el teléfono y habló con una claridad que me dejó asombrada. Me consiguió una cita en un centro comunitario, con un abogado que atendía casos de poderes y documentos dudosos. Al colgar, me sonrió y me dijo: «No está sola, doña. Lo que necesita es que la escuchen con calma». Ese fue el primer día en mucho tiempo que dormí sin miedo. No porque todo estuviera resuelto,
sino porque sentí que había recuperado el derecho a hacer preguntas. Durante la semana siguiente, entre Ana y doña Carmen, me ayudaron a organizar una pequeña carpeta. Papeles, notas, grabaciones, fechas, nombres. Parecía una simple colección de papeles, pero para mí era un mapa, una ruta de regreso a mi propio nombre. En una de esas tardes, mientras revisábamos los papeles, encontré una carta escrita por mi hijo años atrás, cuando era estudiante. Una carta que comenzaba con un «Gracias, mamá, por creer en mí». La letra era firme, sincera, aún sin el artificio de las firmas actuales. Me quedé mirándola mucho rato y, por primera vez en mucho tiempo, no lloré de dolor, sino de una ternura tranquila, como si esa carta me recordara que dentro de él aún había quedado algo de humanidad y que quizá, cuando llegara la hora de enfrentarlo, no necesitaría gritar. Bastaría con mostrarle la verdad para que su propio espejo hiciera el resto. En esos días empecé a notar también cómo cambiaban las cosas en mi entorno. Los vecinos me saludaban con más calidez. Ana pasaba a tomar café, y doña Carmen insistía en que saliéramos a caminar aunque fuera hasta la esquina para tomar aire. Yo, al principio, me resistía, porque la vergüenza aún me mordía los talones, pero poco a poco entendí que salir era una forma de decirle al mundo que seguía viva, y que la dignidad también se ejercita con pasos. Caminábamos despacio, hablando de cosas simples, del clima, del precio del pan, de los hijos de los demás, y en medio de esa normalidad se colaba una corriente de alivio, una sensación de pertenencia que me había faltado durante meses. Una mañana decidí volver al notario que había atendido los trámites de mi marido años atrás. Era un hombre ya mayor, de voz suave y mirada honesta. Me reconoció y me hizo pasar a su oficina. Le conté lo ocurrido, le mostré los papeles y, tras revisarlos, confirmó mis sospechas. Uno de los documentos era efectivamente un poder otorgado a mi hijo para disponer de ciertos bienes, pero la copia que yo guardaba no tenía mi firma completa, ni el folio correcto. Era una versión adulterada. Me explicó con paciencia los pasos a seguir. Hacer una constancia, notificar al registro, dejar asentado que desconocía la validez de ese poder. Tomó nota y me ofreció acompañamiento legal. Salí de allí con la espalda más recta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso que me había encorvado comenzaba a soltarse. No había rabia, no había venganza, había claridad. Y esa claridad era suficiente. Volví caminando despacio, mirando los árboles del bulevar, los puestos de flores, las voces de los niños saliendo de la escuela, y cada sonido me parecía un recordatorio de que la vida sigue su curso, aun cuando una cree que ya se detuvo para siempre. Esa tarde me senté en el patio, encendí la radio sin grabar, solo para escuchar las noticias viejas que ya no me importaban, y tomé un cuaderno nuevo. En la primera página escribí una frase que me vino del alma. El miedo no borra la verdad, solo la retrasa. La subrayé 3 veces y respiré hondo. Sentí que estaba lista, no para una guerra, sino para una conversación definitiva, para decir las cosas sin temblar, con respeto y con firmeza. Ya no era la madre humillada ni la mujer enferma. Era una mujer consciente, y eso bastaba para cambiar el rumbo de su historia. Esa noche dormí con la radio encendida.
no para grabar, sino para recordar que el sonido existe, que las voces vuelven cuando uno se atreve a escucharlas. Y en medio del sueño, mientras el viento movía las cortinas, supe que el día del encuentro con la verdad se acercaba y que cuando llegara, yo no estaría sola. Vendría conmigo mi voz, mis pruebas, mis amigas y esa fe callada que se parece tanto a la justicia cuando por fin se atreve a hablar. El día del clímax no llegó envuelto en fanfarrias. Amaneció sencillo, con un cielo lavado que parecía prometer claridad, y yo me levanté con la sensación de que por fin la boca y el corazón iban a decir lo mismo. Así que ordené los papeles en la carpeta que Ana me había ayudado a clasificar. Puse dentro las copias selladas por el notario, las notas con fechas y los nombres. Guardé también la carta vieja de mi hijo, no como arma, sino como ancla, para no olvidar que alguna vez existió la ternura, y revisé la grabadora, esa caja modesta que respiraba como si tuviera memoria propia. Probé el botón de reproducción por un instante. Oí su voz apenas 2 segundos, suficiente para confirmar que el registro estaba nítido. Y entonces apagué la radio de la cocina, me eché el rebozo a los hombros y salí con doña Carmen a la calle, que olía a pan recién hecho y a gasolina lejana, y caminamos despacio hacia la comandancia, ella con su paso firme, yo con las piernas aún cansadas pero sostenidas por una decisión que ya no admitía demora. Y en la esquina nos alcanzó Ana, que traía una botella de agua y una mirada de esas que te sostienen el cuello sin tocarte. Y las tres, en silencio, hicimos el trayecto como quien se acerca a una puerta que estuvo cerrada mucho tiempo y por fin la encuentra sin cerrojo. En la recepción, un agente de guardia nos pidió que esperáramos un momento, y yo, con la libreta en la mano, hice algo que me dio serenidad. Respiré hondo 3 veces, no para calmar el miedo, sino para darle espacio a la verdad. Cuando nos pasaron a una oficina sencilla, con paredes color crema y un ventilador que hacía girar despacio el aire, me senté y, sin adornos, conté lo que tenía que contar en el orden en que lo había numerado. ¿Quién soy? ¿Qué ha pasado en mi casa? ¿Cuáles son los documentos que desconozco? ¿Cómo me di cuenta? ¿Quiénes me han acompañado? ¿Y qué pruebas puedo ofrecer? El oficial, un hombre de mirada directa, que no parecía tener prisa con mi tiempo, asentía, tomaba nota, preguntaba lo justo, y cuando le hablé de la grabación, me pidió escucharla con el respeto con que se solicita una evidencia importante. Se hizo un silencio breve que me devolvió todos los meses de vergüenza en un golpe de aire, pero apreté el botón de reproducción y dejé que la cinta hablara. Por mí, que su voz, esa voz que yo había intentado disminuir en mi cabeza para sobrevivir, se llenara de sala y se convirtiera en un hecho que ya no podía negarse. Y hubo algo solemne en ese momento. El ventilador siguió con su zumbido suave, pero el resto del mundo se detuvo en el tono, en la articulación precisa de las palabras, en el modo impecable en que un hombre se cree con derecho a disponer de otra vida. Y cuando la grabación terminó, yo apreté stop y me quedé con el aparato en la mano, como si fuera un cáliz. El oficial me miró con una seriedad limpia, me agradeció y me explicó, paso a paso,
lo que seguiría: levantar acta, abrir una carpeta de investigación, custodiar la grabación como evidencia y evaluar medidas de protección. En su voz no había espectáculo ni compasión vacía, había procedimiento. Y eso, la fría dignidad del procedimiento, me devolvió algo que creía perdido: la certeza de que, por muy personal que sea el dolor, la ley tiene rieles para conducirlo hacia un cauce. Tomaron mis datos, fotocopiaron la documentación que llevaba, asentaron el folio y me pidieron, con mucha amabilidad, que aguardara unos minutos mientras verificaban la disponibilidad del Ministerio Público. Ana, a mi lado, apretó mi mano apenas y doña Carmen me pasó el agua sin hacer preguntas, como si supiera que las palabras que faltaban, de tan hondas, no entraban todavía por la garganta. Al poco rato, el oficial regresó. Dijo que se pondrían en marcha medidas precautorias, que podían acompañarme hasta mi casa para resguardar mi seguridad y, en su caso, notificar a quien hubiera que notificar. Y yo asentí con un alivio que me subió como una ola tranquila. Al salir, llamé al 911, no porque desconfiara de lo que ya se estaba moviendo, sino porque me indicaron que era lo correcto para activar el protocolo de atención inmediata. Y recuerdo la claridad de mis frases, la manera en que, por primera vez, dije mi nombre como si lo hubiera recuperado del río. Soy fulana de tal. Estoy en tal dirección. Tengo pruebas. Acabo de presentar mi denuncia. Necesito apoyo. Y la voz del otro lado, sin dramatismo, me dijo: una unidad va en camino. Conté 10 minutos con ayuda del reloj grande de la sala de espera. Los conté no con ansiedad, sino con la extraña gratitud de quien sabe que la ayuda deja de ser promesa para volverse cronometría. Y al llegar la patrulla, sentí que la ciudad, esa ciudad que tantas veces me pareció indiferente, me tendía la mano. Subimos al vehículo, y no me avergüenza decir que lo hice con el orgullo de quien no llega como víctima, sino como ciudadana. Y el camino de vuelta a mi casa me pareció nuevo, como si las esquinas me miraran de otra manera. Reparamos primero en la puerta, que estaba entornada, y el agente, con corrección, anunció su presencia. Yo no quería un escándalo, no quería gritos ni exhibiciones, quería verdad y orden. Y eso fue exactamente lo que entró a mi casa: 2 uniformes, un protocolo, una carpeta, un acta. Me pidieron que les indicara los documentos que debía resguardar. Yo mostré la caja de metal, mi carpeta numerada, di la ubicación de la grabadora, y mientras tomaban nota de cada cosa, yo pensé que aquella era la escena que me habría gustado que alguien me contara cuando yo era más joven, para saber que no hay que llegar rota al final para pedir ayuda, que se puede tocar una puerta y que alguien, de manera profesional, nos va a escuchar. Él llegó a los pocos minutos, quizá porque algún vecino le avisó que había movimiento, quizá porque el destino decidió cuadrar relojes, y lo vi entrar con su traje bien planchado, su maletín de siempre, y su ceño agrio que ya me era conocido. Yo estaba sentada, no me levanté, no por desprecio, sino porque quería que la altura del cuerpo no dictara la altura de la conversación. Los agentes le explicaron con sobriedad lo que ocurría, le solicitaron identificación y, con la misma corrección, le
Informaron que existía una denuncia en curso y una evidencia que habían escuchado parcialmente en presencia del responsable de turno, y él, que tantas veces me había tratado como si mis palabras fueran susurros, se vio obligado a escuchar cómo esas palabras se habían convertido en documento. Intentó hablar como habla la gente que está acostumbrada a convencer. Abrió las manos, esbozó una media sonrisa, pronunció mi nombre con esa dulzura que había aprendido a usar como llave, y dijo que todo era un malentendido, que la señora, ya ni siquiera mamá, estaba pasando por un mal momento, que quizá la memoria no era precisa. Y yo, con el ritmo que me había dado la libreta, contesté sin elevar la voz, nombrando fechas, mostrando papeles, y... Cuando él quiso negar, no tuve que gritar. Bastó con apretar play y dejar que su propia voz se cruzara con mis documentos. Un contrato aquí, un poder allá, un mensaje de audio con exactitud de reloj. Los uniformados no opinaban, anotaban. Ana estaba detrás de mí, como respaldo. Doña Carmen sostenía su bolsa con la dignidad con que sostienen la bolsa las mujeres que han visto de todo y no han perdido la fe. Y en esa suma de presencias, la farsa se hizo pequeña. Hubo un instante en que él buscó refugio en el brillo de su reloj, como si el reflejo lo protegiera, pero la realidad no se empaña. Pidió hablar conmigo a solas, y yo, con toda serenidad, me negué. Ese fue el verdadero giro del día, el momento en que me escuché diciéndole no a lo que antes siempre accedí, y noté que la palabra se quedaba en el aire como un ladrillo firme sobre el que se puede construir. Los agentes correctos le indicaron que, de acuerdo con el protocolo, cualquier comunicación se haría en presencia de terceros y que, mientras tanto, debían tomar resguardo de la grabación y de ciertos documentos para incorporarlos a la carpeta. Él levantó un poco la voz. No mucho, apenas la señal de quien quiere recuperar el control. Pero la formalidad de las cosas lo ahogó, y, por primera vez en mucho tiempo, me vi a salvo de su manejo de los tiempos. No hubo humillación pública de mi parte. No hubo deseos de verlo caer. Hubo, en cambio, una claridad honda. Esto es lo que es. Esto es lo que no puede volver a ser. Respiré hondo y sentí que, al pronunciar esa frontera, mi espalda se enderezaba sin ayuda, y me descubrí de pie, con el documento en la mano, solicitando ante el agente la medida de protección y el acompañamiento para tramitar, con el notario, la revocación del poder que llevaba meses siendo la sombra de mi casa. El agente asentó. Marcó un número. Habló con una calma que me contagió, y todo se volvió una coreografía sobria. Firmé, me dieron copia del acta, anoté el folio, me explicaron dónde y cuándo seguir, a quién preguntar, cómo presentar, si hacía falta, más evidencia, y hasta me hicieron un listado con letra clara de los pasos, para que la memoria no me jugara en contra cuando se me cansara la voluntad. En esa misma tarde, con el acompañamiento de Ana, me acerqué de nuevo al notario, ahora con la protección de un expediente en curso, y el hombre, que ya había preparado borradores, me recibió con un respeto distinto, no paternalista, sino horizontal, como se recibe a alguien que supo defender su nombre. Me explicó los términos de la revocación, redactó con precisión, me leyó en voz alta cada renglón, dejó claro
¿qué parte quedaba sin efecto? Y al estampar mi firma sentí que no solo firmaba un papel, sino también el regreso a mí misma. Lo que más me sorprendió es que no hubo fuego artificial en esa sensación. No fue euforia, fue silencio bueno, el pequeño silencio que queda cuando un dolor deja de apretar. Al salir, el sol de la tarde me dio en la cara, y su luz no me encandiló, me alumbró. Ana me abrazó sin apretarme. Doña Carmen dijo que el café estaba a punto, y que en su casa había pan dulce para rematar el día. Y yo, que casi siempre escondo el cansancio, me permití decir que sí, que me vendría bien un pan con azúcar para celebrar sin ruido. Esa noche, ya en mi mesa, con la radio cerca, esta vez muda, como si entendiera que ya no le tocaba hablar, recibí una llamada del oficial. Me informó que la carpeta estaba formalmente abierta, que se había dado parte al Ministerio Público, que habría seguimiento, y me recordó algo que no olvidaré jamás. Su verdad ya no depende de su voz solamente, señora. Ahora también depende de lo que está escrito y registrado. Colgué y me quedé mirando mis manos, que habían sido de tantos, de madre, de esposa, de trabajadora, de cuidadora. Las vi con sus manchas, con sus cicatrices pequeñas, y por primera vez en mucho tiempo no las juzgué por lo gastadas. Las miré con gratitud por lo que aún podían sostener. Pensé en mi hijo, no como en un enemigo, sino como en un hombre que eligió un camino que lo hizo perderse de mí y de sí mismo, y una parte de mí, la parte que todavía guarda aquella carta de estudiante, hizo una oración breve por él, no para que se librara de las consecuencias, sino para que algún día entendiera lo que hoy entendí yo, que la dignidad no grita, se sostiene, que la justicia, cuando llega, no arrasa, ordena, que el amor, cuando es verdadero, no pide servidumbre, pide verdad. Me acosté tarde, cansada, pero sin ese agotamiento que te exprime. Era un cansancio bueno, de esos que vienen después de haber hecho lo que tocaba. Y en la ventana entró una brisa que olía a noche nueva. Antes de cerrar los ojos, dejé la grabadora dentro de su caja, protegida como un tesoro que ya cumplió su función, y puse encima la libreta con la primera página en blanco de un capítulo distinto. Supe que en la mañana habría trámites y quizá discusiones. Supe que nada se resuelve de un día para otro, pero también supe que, en cuestión de 10 minutos, los mismos 10 con que una patrulla llegó cuando la llamé, mi vida había comenzado a moverse en otra dirección, y esa dirección se llama, sin retórica, justicia tranquila. Los días siguientes se deslizaron con la serenidad de una corriente limpia, y aunque el cuerpo todavía me dolía de la tensión acumulada, sentía una ligereza nueva en los pasos, como si el aire de la casa se hubiera renovado junto con mis papeles, y cada rincón, incluso el más pequeño, respirara otra vez. Me despertaba temprano, abría las ventanas para dejar entrar la luz, y el olor del café de olla, ese perfume que nunca me falló, volvía a ser un signo de vida y no un refugio del miedo. Puse flores frescas en el altar de mi marido, unas margaritas blancas que doña Carmen trajo del mercado, y mientras el agua llenaba el florero, le hablé en voz baja, no para pedirle nada, sino para contarle que por fin las cosas se habían enderezado, que la casa seguía siendo nuestra, y que yo había aprendido,
aunque tarde, que defender lo propio no es soberbia, sino gratitud. Él, desde su retrato, parecía escucharme con la misma paciencia de siempre. Esa mirada serena que fue mi norte tantos años. Afuera, el barrio seguía su ritmo. Los niños salían al colegio con mochilas coloridas. El panadero tocaba la bocina de su triciclo. Los perros ladraban al camión de la basura. Y yo observaba todo desde la ventana con una sonrisa que hacía mucho no me visitaba. Empecé a cocinar otra vez con gusto, no solo por necesidad, y las vecinas me decían que el olor a guisado había vuelto a ser el de antes. Volví a tomar mis clases en el centro comunitario, esas de tejido y lectura que había abandonado por vergüenza, y allí conocí a otras mujeres con historias parecidas a la mía, cada una con sus heridas y su modo de resistir. Escucharlas fue como mirarme en varios espejos, algunos más jóvenes, otros más antiguos, y supe que todas, en distinto idioma y con distinto rostro, compartíamos una misma lección: que no hay edad para volver a empezar. Doña Carmen, como buena guardiana de la cotidianidad, me visitaba cada tarde con su abanico, su rosario y algún pan dulce. Se sentaba en la mecedora y decía que el patio volvía a oler a paz. A veces llegaba Ana también, después de su turno, y entre las tres hacíamos sobremesas largas, hablando de la vida, de los cambios, de lo que una aprende cuando el silencio deja de ser refugio y se vuelve espacio para pensar. Ellas me insistían en que contara mi historia en las reuniones del centro, para que otras supieran que la verdad no se defiende sola, que necesita testigos y voz. Al principio dudé, pero luego comprendí que contar no era revivir la herida, sino ponerle nombre al coraje que me mantuvo en pie. Y así, una tarde de jueves, frente a un grupo de mujeres y algunos hombres, hablé, con la voz firme, aunque pausada, de cómo el miedo se disfraza de obediencia y de cómo el amor mal entendido puede encadenar más que liberar. No hubo lágrimas, solo un silencio de respeto, ese silencio que pesa más que los aplausos. El proceso legal siguió su curso. El notario me llamó para avisarme que todo estaba en orden, que los documentos antiguos habían sido anulados y que la propiedad quedaba limpia, sin riesgos, con mi nombre firme en el registro. Le di las gracias y sentí un alivio profundo, pero sin soberbia. No era un triunfo contra nadie, era un rescate de mí misma. Mi hijo no volvió a acercarse en esos días, y aunque parte de mí lo extrañaba, otra parte, la que ahora sabía cuidarse, entendía que el tiempo tenía que hacer su trabajo, y que el silencio entre ambos era también una forma de enseñanza. No guardaba odio, solo una calma triste, la certeza de que cada quien recoge lo que siembra, y que, con suerte, la vida algún día lo pondrá frente a su propio espejo. Con el paso de las semanas, mi rutina se llenó de pequeños rituales que devolvían el sentido al día. Barrer el patio al amanecer, escuchar la radio sin miedo, escribir en la libreta pensamientos sueltos, llamar a mis amigas para reírnos de cualquier tontería. Descubrí que la libertad no llega con estruendo, llega despacio, como un gato que se acomoda al sol, y que la dignidad no es una medalla que se gana, sino una postura que se practica. Cuando los recuerdos duros asomaban, en lugar de apartarlos, les daba su lugar. Los miraba un momento y los dejaba pasar, porque aprendí que ignorar lo que dolió es como dejar una puerta entreabierta.
El viento vuelve a entrar con más fuerza. Una tarde, mientras regaba las plantas, doña Carmen me dijo una frase que se me quedó grabada. El alma, doña, también necesita limpieza general, como la casa, aunque dé flojera mover los muebles. Y tenía razón. Me senté en el sillón con mi libreta y escribí una lista de cosas que quería dejar atrás. El miedo a molestar, la culpa de decir no, la costumbre de dudar de mi memoria, la idea de que ser buena madre significa aguantarlo todo. Al final de la lista añadí una palabra que nunca había puesto por escrito: perdón. No un perdón al hijo, sino a mí misma, por haberme exigido ser invencible cuando bastaba con ser humana. Esa noche, invité a Ana y a doña Carmen a cenar en mi casa. Preparé enchiladas con salsa verde y café de olla, y cuando brindamos, no hubo grandes discursos, solo risas, y ese silencio cómplice de las mujeres que se reconocen. En la radio sonaba un bolero viejo, y Ana, siempre ligera, dijo que mi casa parecía más luminosa, que hasta las paredes respiraban distinto, y yo le respondí que la luz no era nueva, que siempre estuvo allí, solo que ahora la dejábamos entrar sin miedo. Antes de dormir, me quedé un rato en la ventana mirando el cielo. Las estrellas estaban quietas, la calle tranquila, y el aire traía olor a pan recién horneado. Pensé en el camino recorrido, en las madrugadas de angustia, en los días de papeles, en los minutos en que el tiempo se detuvo dentro de la comandancia, en los nombres que me devolvieron el aliento, y sentí que todo, incluso lo más doloroso, había servido para llegar a este punto donde podía respirar sin deuda. No busqué venganza, solo verdad. Y la verdad, cuando se la mira de frente, se vuelve descanso. Al cerrar los ojos, pensé en la mujer que fui, la que se culpaba por no entender, la que se doblaba para no romperse, la que callaba para que no la juzgaran, y le di las gracias. Porque gracias a ella existía esta otra, que ahora podía dormir sin miedo. Al día siguiente, con el amanecer, escribí la última línea en mi libreta. He vuelto a ser la dueña de mi nombre. Y esa frase, sencilla, fue mi cierre, mi testamento moral, mi paz.